Amén. Disculpe, hermano, estaba viendo allá la grabación, pero no se puede, pero no importa. Aquí vamos a tomar parte en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos ayude en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias por traernos una vez más a tu casa, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, escuchar la bendición que tú tienes para nosotros. En esta mañana, Señor, te pedimos, por favor, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que sean tus palabras y tus pensamientos, Señor, llegando a las vidas, Padre Celestial, de las cuales tú ya tienes preparadas, Señor, para recibir esta bendición. Te damos gracias, Señor, y te pido que tú uses tu palabra, Señor, tú uses mi vida, Padre, mis labios, Padre Celestial, para la gloria de tu nombre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Quisiera compartirles un mensaje en esta mañana de un tema del cual la Biblia lo habla mucho, el cual constituye gran parte de lo que es la esperanza para nosotros. Y ya se lo dije, mire, es la esperanza de lo cual voy a hablar hoy. Pero la Biblia habla bastante de lo que eso significa, tanto que podríamos llamarle un tema básico. Y cuando digo básico, me refiero a que es base para todo creyente, para todo hijo de Dios, para todo seguidor de Cristo. No que sea tanto que ya lo sepamos todo o que podamos asumir eso, sino que es base para el caminar en el Evangelio. Entonces, le quiero hablar acerca de la esperanza. Sí. Ok. Y nosotros como cristianos debemos saber cuál es la esperanza que el Señor nos deja. En qué nosotros podemos poner nuestra esperanza y en qué no debemos poner nuestra esperanza. Y como le digo, no podría hablar de la esperanza sin mencionar el plan glorioso que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Porque fue por medio de una esperanza, fue por medio de una palabra de la cual usted escuchó un día que abrió su corazón a Cristo. La esperanza de Cristo en nuestras vidas. Quizá muchas personas, cristianas o no cristianas, vienen a la iglesia y por medio de una palabra ellos que reciben del Señor, ellos pueden aferrarse a una esperanza, a una palabra que llegó en ese momento preciso que les va a ayudar en ese instante de su vida o ya sea después. Entonces la esperanza es algo bastante importante para nosotros. Y como le digo, no pudiera hablar de la esperanza si no le hablo del plan glorioso de salvación de Cristo Jesús, que por decirlo así, rasgos grandes son la esperanza que nosotros tenemos o que deberíamos de tener. Y en definitiva, Dios ama su creación, usted a mí. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios lo ama. Y Dios ama tanto su creación, la creación más preciada de toda su creación es usted y yo. Son el hombre y la mujer, los humanos, porque Él los hizo a semejanza suya, dice. Y el plan de Dios siempre era, y usted ya ha escuchado esto, que nosotros estuviéramos cerca, que la humanidad estuviera cerca del Señor en bendición, ¿verdad? Por eso lo puso en el huerto del Edén. Usted ha escuchado esto de nuestro pastor, que habían varias esferas, por así decirlo, y la de bendición era el huerto del Edén. Y el Señor pone al hombre ahí para que él se goce de todo fruto, él se goce de los ríos que pasan. Dice la Biblia que habían 2 ríos que pasaban, que él se gozara de reinar por alguna manera sobre toda la demás creación, plantas, animales, lo que sea, él estaba a cargo. Y sobre todo él tenía comunión con el Señor, porque eso es lo que el Señor quería. Ahora el enemigo de alguna manera quiso interrumpir ese plan, de alguna manera introdujo en sí el pecado y hubieron consecuencias por eso.
Usted sabe que al hombre lo sacaron del huerto y llegó una serie de consecuencias, maldiciones sobre la tierra, ¿verdad? Hubo mortandad afuera del huerto, entre hermanos hubo pleito y un sinfín de cosas. Pero Dios no dejó de amar a su creación. Dios vio lo que sucedió y después dice, yo no puedo dejarlos así. Yo amo tanto a mi creación que voy a hacer un plan nuevo, un pacto nuevo por medio de Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque desde ahí nosotros podemos entrar a tener comunión con Dios nuevamente. Esa es la esperanza de nuestras vidas, de que un día podamos llegar a ese nivel que el Señor nos quiere que estemos, a ese nivel en donde nuestra humanidad, por débil que es, pueda llegar a estar cerca del Señor y podamos avanzar cada día más en una relación con Dios como la que tenían en el huerto, una relación con bendición, una relación con gozo, hermano, para que lleguemos a aquel día en donde el Señor llenará todo en todo y su presencia estará en todo el tiempo. No sé si quiere llegar a ese lugar, hermano, pero yo sí. Yo anhelo, como cristianos anhelamos eso, yo sé que usted lo anhela, llegar a conocer más del Señor. Y esa es la esperanza que nosotros creemos. Pero acompáñenme aquí a Juan 10, del 8 al 10. Juan 10, del 8 al 10. Dice, yo tengo la Reina Valera, ahí hay otra de las Américas. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia. Mire, hermano, Jesús no solamente vino al mundo para que nosotros tuviéramos vida. O sea, sí, ese fue el propósito, uno de los propósitos, de que nos sacara de la muerte del pecado a vida eterna. Pero no solamente vida, sino que vida en abundancia. Porque ese es el deseo del Señor para nosotros. No solo que vivamos, sino que también seamos abundantes. No solo de que tú te puedas despertar en la mañana y vivir otro día, sino que tú camines por este mundo certero del amor de Dios, certero que el Señor está ahí contigo, gozoso de que el Señor está ahí contigo. Algo inexplicable, algo que el mundo no puede dar. Pero cuando muchas personas, y quizá nosotros también, escuchamos este versículo, quizá nuestra mente inmediatamente lo asocia con lo económico, ¿verdad? Una vida en abundancia, con algo de prosperidad. Pero ¿qué tal nuestra alma? ¿Qué tal nuestro interior, nuestro corazón? Porque ¿acaso la Biblia no dice que la vida es más de lo que uno come y lo que uno viste? ¿O dice que qué le servirá al hombre adquirir el mundo entero si pierde su alma? Porque si aún estuviéramos llenos de dinero, hechos de dinero, llenos de comodidades, llenos de todo lo que quisiéramos, pero en tu corazón no está Dios, no vas a poder estar en paz, no vas a poder estar gozoso. No se puede, no se puede. Cualquier cosa que tu corazón desee, quizá el Señor te lo da y no te vas a sentir vacío, porque tu corazón fue diseñado por Él, tu interior fue diseñado para que Él estuviera como rey ahí. Y mientras Él no esté como rey en tu vida, siempre va a estar ese vacío, siempre va a estar ese vacío. Entonces aquí habla de una abundancia, y claro, puede ser que sea abundancia económica, pero lo más importante es nuestra alma, nuestro espíritu, que el Señor quiere que nosotros seamos abundantes ahí, que podamos sonreírle a la vida, a lo que viene al futuro, no con temor, no con duda, sino que sabiendo que el Señor ha hecho un plan para nosotros. Y dice la Biblia que
que la mujer, yo creo que está hablando de la mujer virtuosa, dice que ve al futuro y le sonríe a la vida. No tiene miedo de lo que ha de venir, porque conoce a un Dios todopoderoso. Y eso fue la vida que Jesús prometió para nosotros. Una vida diferente, una vida que solo proviene de Él. Una renovación, un cambio, un cambio en nosotros, hermano, que lo que no podíamos hacer antes, ahora lo podemos hacer. Antes no sentías la presencia de Dios y ahora te llenas de Él. Antes no podías abrir tu boca y cantarle al Señor y ahora no puedes parar de aclamar lo que Él ha hecho por ti. Antes no podías levantarte para venir a la iglesia y hoy estás aquí. Antes no estabas seguro si conocías al Señor, pero ahora lo predicas, lo hablas y le dices a las personas: yo conozco a un Dios que ha cambiado mi vida. Y lo dices con seguridad, porque el Señor se reveló a ti. Esa es la vida que el Señor quiere para nosotros. Esa seguridad, esa certeza que solo el Señor nos da. Gloria a Dios. Es la vida que va de más a más. Aunque nosotros no tengamos mucho o nada, pero si Dios está en tu corazón, si Dios se ha mostrado tu vida, no podrás tener nada, pero en tu corazón va a estar lleno, va a estar gozoso, va a estar lleno de la gloria de Dios y te vas a sentir contento. Entonces, la promesa está ahí. Esa es una esperanza, hermano, porque si le hablara de mí mismo, yo no he llegado ahí. Ese es mi deseo, llegar ahí. Pero el Señor nos pasa por procesos y eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Pero esa es la esperanza que nosotros tenemos. No porque seamos buenos ni nada por el estilo, sino porque el Señor lo prometió. Y si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces la promesa ya está hecha. La promesa se dio. Y el Señor dice: pueblo, yo tengo una promesa para ti. Yo tengo un plan para ti. Lo único que falta hacer es tomar esa promesa. Tomar de lo que el Señor nos dice y hacer lo propio. Así que acompáñenme a Habacuc 2, del 2 al 4. Si usted tiene su Biblia, por favor. Si me acompaña. Habacuc 2, del 2 al 4. Dice: entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado y se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, el profeta, estaba viviendo un tiempo muy difícil, en el tiempo de la historia del pueblo de Dios. Él estaba viviendo un tiempo en donde él podía ver solamente injusticia, donde al impío le iba bien y al justo le iba mal, donde las cosas no había esperanza para el justo. Y Habacuc estaba viendo todas estas cosas que pasaban, y de tanto verlo, él le hace una oración al Señor. Le hace, no sé si tiene ahí la Biblia, hay un título que le dice en ese capítulo, la palabra no es reproche, es bueno. El Señor, Habacuc le pregunta al Señor, y es más de una pregunta, pero le dice al Señor qué es lo que está pasando, por qué he estado viviendo esto y no hay esperanza en mi corazón, porque están pasando todas estas cosas, de tanto la maldad que él veía. Y el Señor le responde, y para parafrasear, eso es lo que le dice. El Señor le da una respuesta, pero lo que me llama la atención es que en el versículo 3 y 4, el Señor no le dice que lo hará inmediatamente. El Señor escuchó la oración,
pero Él no le dice que lo hará inmediatamente, ni tampoco cuándo Él ha de arreglar las cosas. Pero ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice a esa oración tan desesperada de Habacuc? Esa oración contra la injusticia. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Dice, espera la visión, porque de que viene, viene. Inmediatamente en el 4 dice, mira que el orgulloso en su alma, él no es recto, pero el justo por la fe vivirá. Y me llama la atención la respuesta de la protesta, quizás es la palabra que está buscando, protesta de Habacuc, porque ¿cuál fue? Prácticamente el Señor le dijo, ten fe, porque lo que yo he prometido se ha de cumplir. Y lo que me da a entender esto es cuando uno deja la esperanza, porque aquí estamos hablando de la esperanza, ¿verdad? Estamos hablando del creerle al Señor, aunque tarde, espérala, porque ciertamente no tardará. Y para aterrizar la idea, porque lo que vi aquí es que cuando uno tiene una esperanza y se aferra a ella, hace una diferencia en nuestro comportamiento. Para aterrizar la idea le voy a dar un ejemplo. Digamos que en una pareja, ya sea el esposo o la esposa se va de trabajo, ¿verdad? Y la otra persona se queda en casa. Y antes de ir a trabajar, le dice, hoy que vengas te voy a hacer tu comida favorita. Qué sé yo, faisán ahumado. O póngale usted su comida favorita, ¿verdad? Dice, hoy vas a probar esa comida que tanto te gusta y no has probado en años porque no hemos conseguido, qué sé yo. Y hoy cuando vengas de trabajar, vas a comer eso. Entonces la otra persona sale en la mañana y sale con esa esperanza, ¿verdad? De que va a llegar a una comida que él ha estado esperando por mucho tiempo, ¿verdad? Sale en la mañana y llega a su trabajo, y cuando llega a su trabajo le dicen, fíjate que hubo un problema, el jefe te quiere ver. El jefe le da una zarandeada porque el día pasado el trabajo que hizo no estuvo bueno, hubo un error y no estuvo bueno, se tiene que hacer. Y él dice, bueno, ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero en su corazón todavía está la esperanza, pero por lo menos voy a llegar a comer faisán esta tarde. Por lo menos eso me va a sostener. Entonces hace el trabajo, un día duro, y sale y termina su trabajo. Y dice, ya son hora de salir, y se va. Y se va con la esperanza de que va a comer, y de repente va pasando por un supermercado y dice, ¿sabe qué bueno sería si compro un mi pastel, un mi pie para comer con este faisán? Porque va a estar delicioso. Un pie de calabaza, ya que ya casi va a ser hora, ¿verdad, no? Del pie de calabaza. Entonces va y compra ese pastel y le hace unos adornitos y qué sé yo, lo adorna para que cuando llegue a comer la comida, eso va a encajar bien y va a ser un ambiente bonito. Entonces, lo que quiero dar a entender es que todas estas acciones, todo esto fue porque hubo una esperanza de que él iba a comer. Yo sé que este ejemplo es bastante tosco y bruto, por así decirlo, pero la esperanza de que él iba a comer algo que él estaba esperando por mucho tiempo, o ella, cambió la manera que él se comportaba. Pero si uno no tiene la esperanza, si uno no crea la esperanza, si uno no le crea a esa persona, entonces la actitud cambia. Y uno deja de creer, uno deja de comportarse creyendo. Aquí eso es lo que podía ver yo. Porque si uno pierde de vista esa esperanza, ya no tiene la perspectiva de lo que está pasando, de lo que ha de porvenir. Entonces se empieza a enfocar en las cosas triviales de la vida, se empieza a enfocar en las cosas del mundo, y esto empieza a influenciar nuestra vida, empieza a influenciar de una manera que totalmente nos involucra a lo que el mundo hace, porque ya dejamos la esperanza. A una manera que el mundo nos involucra y terminamos haciendo lo mismo que todo el mundo. Y usamos esa frase tan común que dice, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Porque lo están haciendo todos, yo también lo voy a hacer.
pero fue porque perdieron el enfoque, perdimos el enfoque de la esperanza que el Señor nos da. Pero de que la esperanza viene, va a venir. Dice, espéralo, porque ciertamente vendrá. Porque el que está esperando no deja de prepararse. Con fe, vive su vida cada día. Con la fe de que un día esto se va a acabar. Todo lo que vemos. Y él no deja de ver la visión, porque tiene clara la visión, tiene clara una esperanza, siguiendo el camino que se le ha prometido. Entonces, he aquí la importancia de que nosotros pongamos nuestra esperanza en las cosas correctas, en la palabra de Dios. ¿Sabe qué otro pasaje me recuerda esto en la Biblia? Me recuerda en el pasaje de Mateo 24:12, donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevera hasta el fin, este será salvo. Hablando de los días que nosotros vivimos, los días finales, en el cual, igual que Habacuc, podemos ver cuánta cosa, hermano. Y quizá vemos injusticia y nosotros no podemos no podemos comprenderlo con nuestra mente, pero hay una esperanza para nosotros, para el pueblo de Dios. Bueno, vamos a Hebreos 10, 32 al 39. Hebreos 10, del 32 al 39. Dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe, y si vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira el mismo versículo en Habacuc que acabamos de leer. Pablo hace una referencia acá. Pero estos hermanos de aquí, a los cuales Pablo le está hablando, estaban pasando situaciones delicadas. Porque, hermano, quizá sea fácil hablar de la esperanza cuando todo va bien, ¿verdad? Cuando uno no está en necesidad, cuando todo le pinta bonito. Y nosotros decimos, sí, amén, vamos adelante, hay una esperanza. Pero a los hermanos a los cuales Pablo les está hablando, dice que ellos estaban en tribulaciones, que los habían exhibido públicamente, que habían acompañado a unos que así les habían hecho. Pero Pablo les dice, recuérdense de lo que han vivido antes, los días pasados en los cuales ustedes soportaron padecimientos, algunos hasta públicamente aflicciones, y otros ayudando a aquellos que estaban pasando por estas penas, sabiendo que no es en vano lo que hacían, sino que hay una recompensa duradera. Pablo les dice eso, que no fue en vano lo que padecieron, ya sea por años, por días o por meses. Lo que uno padece en el Evangelio no es en vano. Los sufrimientos que puedan venir no son en vanos, no son porque no tienen fruto. Pablo dice aquí que tengan esperanza, él hablando de la esperanza, ahora aquí de los padecimientos que puedan venir por seguir en el Evangelio. Y Pablo les dice, tengan fe, tengan esperanza de que todo lo que pasaron en el pasado, así como quizá usted
o yo hemos pasado, tribulaciones o pruebas, todo eso tiene una recompensa. Todo eso es nuestra esperanza. Mientras nosotros nos estemos firmes en el Evangelio, nada será en vano. Y en el 35 dice, que tengamos una esperanza en la palabra escrita, profética, más segura. Y esta nos va a ayudar a no retroceder. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para salvación del alma. Y esto es muy importante porque una vez más la Biblia lo menciona en otras ocasiones, de que la fe va muy íntimamente relacionada con la esperanza. Porque así como sabe ese versículo en Hebreos, que lo sabemos casi de memoria, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, eso nos va a ayudar a no volver atrás. Tanto tiempo que hemos luchado, hermano. Yo no sé cuánto tiempo usted ha luchado, pero todo eso no es en vano. Y si nos aferramos a la esperanza que nos da la palabra de Dios, entonces no vamos a volver atrás. Eso es lo que nos va a ayudar a no volver atrás, para que así las cosas que hemos pasado no sean en vano. Porque si retrocedemos, entonces sí va a ser en vano. Si retrocedemos y nos dejamos influenciar por el mundo, entonces todo el trabajo que no solo usted, sino que el Espíritu Santo ha hecho en usted, pueda que sean en vano. Pablo eso es lo que decía. Temo que yo, siendo heraldo, no llegue a ese nivel. Imagínese Pablo, todo lo que predicaba, dice que Pablo lo arrastraba, y él decía, yo me preocupo por mí mismo. No siendo yo heraldo, no siendo yo el predicador, no puedo entrar en la promesa. Entonces, ¿de qué le había servido? Obviamente tiene recompensa, pero él buscaba una promesa. Él tenía esperanzado su corazón en una promesa. ¿Y cómo es que nos instruye la palabra que debemos aferrarnos a esa promesa? ¿Cómo es que nosotros no debemos llegar atrás? Es aferrándonos a la promesa de su palabra, de su palabra. Sigamos en Romanos 8:24. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:24 y 25. Ok, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ok, ya vio que la esperanza está relacionado mucho con la fe. El creer, la certeza, el creer con certeza. Pero Romanos confirma esto de otra manera. Dice, enfocándolo en el esperar. Porque si usted lo ve bien, si miramos la palabra esperanza, viene obviamente de la palabra esperar, ¿verdad? Y cuando hablamos de una persona que sabe esperar, que está esperando y no se molesta al esperar, ¿cómo le podría decir a esa persona? Que es muy paciente. Una persona que sabe esperar. Paciencia, paciencia. Y si usted estaba acá el domingo pasado, nosotros se nos predicó la paciencia, de que también está íntimamente relacionada con el amor, porque dice, según 1 Corintios 13, que el amor es paciente. Entonces, la fe, la esperanza y el amor, todos están íntimamente relacionados. Todas estas cosas se relacionan unas con las otras, y el Espíritu Santo está interesado en que nosotros como iglesia de Dios, como congregación, pero también como iglesia en general, nosotros podamos entender estas cosas, nosotros podamos comprender, aprender estas cosas,
no solo con preceptos de conocimiento, no solo en nuestra mente, ¿verdad? Que nosotros, si usted, ¿qué me puede decir de la paciencia? Sí que es relacionada con esto, con aquello, con aquello, con aquello. 1 Corintios 13, y el pastor nos explicó, pero ahí se quedó. En nuestras vidas, ¿cómo lo aplicamos? En nuestras vidas, ¿cómo es que uno vive el ser paciente? ¿Cómo es que uno vive el tener esperanza? ¿Cómo es que uno vive el amor? El Espíritu Santo está interesado a que nosotros no solamente conozcamos esto, sino que también nosotros lo entendamos. No sé si me voy a explicar, que esto se vuelva vida en nosotros, que esto se vuelva rema en nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo manda su palabra, y gloria a Dios porque usted viene a escuchar la palabra de Dios, y usted la recibe, y ahí llega la semilla. Pero aún así muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Muchas veces por cualquier razón no llega el fruto, no llega esa palabra donde tiene que llegar. Entonces, ¿de qué otra manera hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a vivir estas cosas? Déjenme preguntarle, ¿cuántos de aquí son inmigrantes? Todos, ¿verdad? Entonces usted tiene familia en su país que no entiende las cosas que usted entiende, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe qué es ir a una oficina en donde no hablan su lenguaje, y usted de alguna manera tiene que comprender. Tal vez son situaciones importantes de su casa, de qué sé yo, y usted va y no encuentra quien le ayude, y tiene que ir a un lugar donde no hablan su lengua, pero de alguna manera lo tiene que hacer. Usted sabe qué es eso, ¿o no? Sí. Usted sabe qué es expresarse en otro lenguaje de una manera que quizá que lo limita, porque no se expresa como se expresaría en su lengua, ¿verdad? Dichos, expresiones y cosas así. O por ponerlo más sencillo, usted sabe qué es vivir en el frío, ¿verdad? Usted sabe qué es estar a menos 35, ¿verdad? Pero cuando usted le habla a su familia en su país y le explica y les dice, fíjate que ahorita está a menos 35, ellos de alguna manera tendrán un concepto de eso. Ellos saben obviamente que es el frío, ellos saben quizá hasta que es menos 35, quizá hasta ya lo han experimentado una u otra vez, pero en realidad ellos no saben lo que eso significa. Ellos no saben qué significa que usted se levante y que esté todo oscuro en la mañana, de que usted se tiene que poner, qué sé yo, 5 o 6 suéteres encima y salir y no poderse mover. Ellos no saben qué es sacar el pie de nieve que cayó encima de su carro y limpiarlo mientras usted está muriéndose de frío. Ellos tienen un concepto de lo que es eso, pero en realidad no conocen a fondo esas cosas. Entonces, he ahí la diferencia. ¿Y cómo es que nosotros conocemos estas cosas? Porque lo hemos vivido. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces nos permite vivir cosas para que nosotros comprendamos esto a fondo. Para que nosotros comprendamos lo que verdaderamente es tener paciencia, lo que verdaderamente es tener esperanza y lo que verdaderamente es tener amor. Muchas veces el Espíritu Santo nos trata de esta manera. Y si usted es como yo, este versículo no le va a gustar mucho al principio, pero después le va a gustar. Vamos a 1 Pedro 1, del 6 al 9. Primera de Pedro 1 del 6 al 9. Dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria, honor y en la revelación
de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis obteniendo, no, a que ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Hermano, ¿a quién le gustan las pruebas? A ninguno de nosotros, hermano. Bueno, por lo menos a mí no. Es difícil andar por pruebas. Es difícil andar por tribulación, por desiertos. Porque hay pruebas que, hermano, lo derriban a uno completamente. Hay pruebas que uno no ve salida y se tiene que postrar y clamar al Señor. Pero Pedro aquí dice, regocíjate en ese momento. Pedro aquí dice, regocíjate en la prueba, regocíjate en la dificultad, en las tribulaciones, en ese momento en el cual tú no ves salida, en el cual tu alma está tan afligida, que no ves salida en ninguna persona, en ningún lugar. Ahí hay regocijo, dice Pedro. ¿Y cómo es que Pedro puede decir estas cosas? ¿Cómo es que Pedro puede decir regocíjate en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación? ¿Cómo es que Pedro puede decir tal cosa? Porque la prueba es, por así decirlo, un examen de vuestra fe, dice acá. Examen de vuestra fe, que es más valiosa que el oro, y sea hallada resultando en alabanza, en gloria, en honor y revelación de Jesucristo. O sea que como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Esta es una esperanza. Esta es una esperanza que la palabra de Dios nos da, de cual Pedro dice, hermanos, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones, van a haber tiempos de dolor, van a haber tiempos difíciles. Pero sepan que estas dificultades tienen un fruto. Sepan que después de estas cosas, si nos mantenemos en la fe, va a haber un fruto de gozo. Aquí dice, va a haber un fruto de alabanza, va a haber un fruto de gloria, va a haber un fruto de conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué acaso no es eso lo que buscamos? ¿Qué acaso no es eso lo que anhela su alma? El conocer a Jesucristo más. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesucristo, todo cambia. Entonces muchas veces no podemos llegar a ese conocimiento de Jesucristo sin la prueba. Muchas veces no, por nuestra propia fuerza, no podríamos llegar ahí al conocer, al nivel de honra, al nivel de gloria que el Señor quiere para nosotros. Entonces es necesario que pasemos por esas cosas, pero sepa que cuando pase por esas cosas, si usted se mantiene firme en la palabra del Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a ver el día en el cual se va a regocijar en esa prueba. Usted va a ver el día en el cual usted va a glorificar al Señor con honra, con alabanza. Y usted va a decir, ahora ya sé. Ahora recuerdo ese momento en el cual yo estaba postrado y tú me levantaste. Ahora en lugar de dolor, yo tengo gozo porque pude ver tu misericordia. En ese momento en el cual yo te fallé y estaba postrado y estaba deshecho, en ese momento yo conocí tu fidelidad. Y usted se goza después de eso. Se goza después de la prueba. Pero es necesario que esa fe, por así decirlo, si la fe fuera un producto, pase por el horno de la prueba y al final salga algo nuevo, un gozo, una esperanza. Perdón, la esperanza es que pase, pero sale con un fruto de honra y de conocimiento más de Jesucristo. Y cuando usted llegue a ese lugar, usted va a decir, quiero más, quiero conocer a Jesús más. Si esto fue el precio que tuve que pagar por ver un poquito, por verte un poquito más, yo lo quiero hacer. Yo quiero pasar. Yo quiero pasar ese examen por conocerte más. Si ese es el precio que se tiene que pagar por conocerte más, yo lo voy a hacer.
porque es necesario. Y ese fruto va a ser de tanto gozo que usted va a desear más y más y más del Señor, más de Dios. La permanencia, la paciencia, la perseverancia, el amor. Mire cuántas cosas están aquí relacionadas a la esperanza. Sigamos en Santiago 1, del 2 al 5. Solo para volver un poco, ese fruto que el Señor busca va a ser más valioso aún que nuestra vida misma. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a poder pasar y disfrutar de ese fruto que el Señor nos quiere que tengamos. Ok, Santiago 1, del 2 al 5. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, si usted baja sus ojitos más abajo al versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Imagínense, hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? De la esperanza, ¿verdad? De la esperanza que hay en el plan de Dios, pero también en medio de las pruebas. Dice que el que persevera va a recibir la corona que el Señor tiene para él, que el Señor ha prometido a los que le aman. Y eso es importante porque pudiéramos entender que los que perseveran y los que tienen recompensa son los que aman al Señor. Y obviamente ya le mencioné que el amor tiene que ver mucho con todas estas cosas. Entonces, una vez más, la Biblia nos insta a que nos gocemos en diversas pruebas. Y este mensaje que se recalca en varios pasajes del Nuevo Testamento, dándonos a entender la importancia de lo que es tener la esperanza. ¿Pero en dónde? ¿En dónde debemos tener la esperanza? En las promesas de Dios. Pero mire de qué manera nos deja ver aquí. Dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seamos perfectos y completos y sin falta de nada, que no seamos faltos de nada. O sea que es necesario que en estas pruebas tener paciencia y esperanza y fe. Pero note lo siguiente: pero si alguno de vosotros se ve falto en sabiduría, que la pida a Dios. Porque es que Santiago asocia la paciencia, la sabiduría y la prueba con la inteligencia. Porque él está hablando de la prueba. Él está hablando que no perdamos la fe en medio de la prueba, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pero después empieza a hablar de la sabiduría, ¿verdad? Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. ¿Y por qué es que Santiago asocia estas cosas? Yo me ponía a pensar porque muchas veces nosotros sabemos por qué vienen las pruebas, ¿verdad? Muchas veces. Tal vez sea por una mala decisión que nosotros tomamos, porque retrocedimos quizá o empezamos a pecar. Pero muchas veces no es así. Muchas veces entramos a cierta etapa de nuestra vida, cierta prueba que el Señor nos manda, y no sabemos por qué es. Y en lugar de enojarnos con Dios, aquí dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida al Señor, que Él da sin reproche.
Y yo lo que podía entender es que en medio de una prueba, el Señor está buscando algo. El Señor está buscando la respuesta. Y esto lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Cuando Abraham lleva a su hijo al monte para ser sacrificado, el Señor era una prueba. Y el Señor estaba viendo qué es lo que Abraham hacía, hasta el punto que estaba dispuesto a sacrificarlo. Y llega el ángel y le grita: no lo hagas, ¿verdad? Esa era una prueba. ¿Y qué estaba viendo el Señor? La disponibilidad, la fe de Abraham. Dice después en Hebreos, dice que Abraham lo hizo creyendo en la promesa que el Señor le dio, que aun si él estaba muerto, aunque su hijo estaba muerto, de los muertos lo podía resucitar. Y de ahí sacar su herencia, ¿verdad? Su linaje. Entonces el Señor está viendo nuestra actitud en medio de las pruebas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace mi hijo, mi hija? ¿De verdad conoce esto de la esperanza? ¿De verdad conoce el amor? ¿De verdad está dispuesto a confiar en mí? Porque a veces, hermano, nosotros en nuestra mente, y le voy a hablar de mí mismo, pensamos que estamos bien. Pensamos que confiamos en el Señor. Y el Señor quizá te habla y te dice: confía en mí, confía en mí. Y uno se pone a decir: Señor, pero yo confío en ti, yo confío en ti. Así como Pedro, ¿verdad? Así como Pedro dice: no, Señor, cuando él le estaba diciendo que él era necesario que él muriera. Pedro le dice: no, yo me doy mi vida por ti. Yo hasta la muerte voy contigo, Jesús. Y Pedro y Jesús ve a Pedro y le dice: no, si antes de que cante el gallo 3 veces tú me vas a negar. Él sabía lo que había en su corazón, pero Pedro no lo había visto. Pedro no lo había visto. ¿Y qué le pasó a Pedro? Pasó por una serie de situaciones, unas pruebas, de las cuales él vio su condición. Muchas veces no vemos nuestra condición. Entonces Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, que le pida al Señor. Que le pida al Señor. Se vale pedirle al Señor sabiduría en medio de las pruebas. Se vale pedirle al Señor: Señor, mira, yo no sé por qué está pasando esto. Muéstrame lo que he de hacer. Muéstrame qué es lo que tú estás buscando de mí. Muéstrame cómo yo puedo aprender estas cosas verdaderamente. Muéstrame cómo yo puedo aprender a confiar, cómo yo puedo aprender a tener esperanza, a verdaderamente creer. Porque como le digo muchas veces, nosotros pensamos que estamos bien, pero el Señor llega y le dice, te enseña por medio de esta prueba y te dice: ¿viste que no? ¿Viste que era difícil para ti? Y uno dice: ah, sí, Señor. Eso fue lo que le pasó a Job. Job dice que era un hombre perfecto y le vino una prueba y mandó a llamar a sus amigos. ¿Se recuerda de Job, verdad? ¿Han leído la historia de Job? Manda a llamar a sus amigos, a sus 3 amigos, y de alguna manera se ministra buscando una salida. Y hasta que le reclama al Señor, y Job no pecó en todo esto, dice la Biblia, pero le reclama al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? El Señor le muestra una serie de cosas. De alguna manera lo humilla a Job. Y después de esta prueba, ¿qué es lo que Job dice? Job dice: yo hablaba cosas que yo no entendía. Mis ojos, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De alguna manera Job no había entendido lo que el Señor buscaba de él en esta prueba. Y por la misericordia de Dios, y así es muchas veces, que no es por nuestra fuerza, sino que por la misericordia de Dios, Él nos lleva por esa prueba. De la mano nos toma y nos lleva. Y al final de la prueba uno dice: ah, sí, era verdad, era verdad. Entonces, el que no tiene sabiduría en medio de estas pruebas, y aún afuera de estas pruebas, se vale pedirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y no que cuando el Señor le hable o le muestre que esa prueba se va a acabar, sino que porque pueda seguir. Tal vez no hemos llegado a ese nivel que el Señor busca, entonces la prueba sigue. Pero sabemos en lo que debemos de orar, tenemos un poco más de guianza. Y uno ya se ve y se ministra y hace lo necesario.
pero se vale pedirle ayuda al Señor, aún en medio de las pruebas. Y como le digo, no es que el Señor inmediatamente pare la prueba, porque Él es soberano, hasta que lleguemos a dar la talla que el Señor busca. Ok, sigamos. Romanos 5, del 3 al 5. Y ya voy terminando, hermanos. Solo esperemos un poquito más. Tenga paciencia conmigo. Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Queremos tener esperanza que no desilusiona? Necesitamos un carácter aprobado. Y mire qué glorioso esto, hermano, porque un carácter aprobado. ¿Cómo crecemos en un carácter aprobado? Aquí nos dice que con paciencia por medio de tribulaciones. El Señor tenga misericordia y nos ayude. Pero es una esperanza de la cual habla acá, que no desilusiona. Una esperanza en la cual uno se puede aferrar completamente y no desilusionará. Pero dice que necesitamos un carácter aprobado para llegar a tener esa esperanza en la cual nosotros podamos estar delante del trono en aquel día y estar gozosos sin ningún reproche. Porque ¿cómo podemos estar certeros de que vamos a estar, vamos a estar por medio de la sangre de Jesucristo? Pero va a haber un trono, va a haber un juicio. Entonces, imagínense estar en esa línea, o yo no sé cómo va a ser, ¿verdad, hermano? Pero vamos a estar en esa línea y que usted esté gozoso. Hoy ya llegó la hora, hoy ya llegó. Hoy vamos a estar con Jesús para siempre. Hoy vamos a tener gozo para siempre. En lugar de decir, híjole, y aquello que hice, está comiéndole las uñas. Y al hermano que insulté, a mi hermano que no le pidió perdón. Mira la diferencia, mira la diferencia de estar ahí esperando en esa línea para la recompensa y no estar preocupados. Una esperanza que no desilusiona. ¿Y sabe cómo veo esto? Como alguien que va a tomar un examen final, digamos de lo máximo, un doctorado o qué sé yo, ¿verdad? Algo bastante pesado. Y hay dos alumnos, uno que estudió todas las noches, repasó constantemente, se quedó tarde, él no sabía algo y ¿qué hacía? Iba a preguntar, iba a buscar ayuda, él veía cómo hacían las cosas. ¿Por qué? Porque sabía que un día iba a llegar el día del examen, sabía que un día iba a llegar el momento en el cual no iba a poder tener más ayuda y era el momento de la prueba, el momento del examen. Y después, si pasaba el examen, iba a haber una recompensa. Y estaba el otro alumno, el cual vio el examen y como que está en otro, vio la clase y como que estaba en otro lenguaje y le dio miedo. Entonces no se preparó. Llegaba a la clase y medio entendía, pero por miedo hacía otras cosas y no se preparaba. Imagínense cuando ellos están esperando en la línea para el examen, ¿cómo va a ser la diferencia entre ellos dos? Uno va a estar preparado porque se preparó y tomó su tiempo, y el otro va a estar seguramente nervioso, temeroso, a la expectativa de no pasar seguramente, o a la expectativa de un milagro quizá. Entonces aquí nos está hablando de una esperanza que nosotros podemos llegar a tener, una esperanza que no desilusiona. Y como le digo, este es otro ejemplo bastante secular y por supuesto se queda demasiado corto al juicio del trono que le está hablando o a las pruebas y tribulaciones que pasamos todos los días. Pero hay una esperanza para nosotros. En Primera de Pedro, seguimos en Primera de Pedro 1:13. Y tengo
2 versículos más. Dice, por eso, 1 Pedro 1:13, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Esta es la nueva versión internacional. Ya, ahí tengo la de las Américas. Aquí tengo la nueva versión internacional. Dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza, y eso es lo que quiero que pongamos atención, pongan su esperanza completamente, ¿en dónde? En la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. La esperanza que tengamos completamente en la gracia. La palabra griega que aquí se usa para gracia es charis, que es el don, que es algo dado divinamente. Porque en el ejemplo anterior que le mencionaba yo acerca de estos 2 estudiantes con el examen, ellos tenían la esperanza en su esfuerzo, ¿verdad? El que estudió bastante se esperanzaba que todo el esfuerzo que él hizo un día constante le iba a dar su fruto al estar en el examen. Aquí dice que no pongamos nuestra esperanza en nuestro esfuerzo, en nuestro entendimiento, en tu manera de ver la vida, sino que pongamos nuestra esperanza en la gracia, completamente en la gracia que el Señor nos da, la gracia que se nos dará al momento de que Jesús sea revelado, de que Jesucristo sea revelado. Y esa es la gracia a la cual Él nos prometió. La gracia que un día nosotros, estando nosotros alejados de Él, un día nosotros estando en pecado, en confusión, el Señor en su gracia, en su regalo divino hacia nosotros, Él nos alcanzó. Siendo nosotros enemigos de Él nos alcanzó por su gracia. ¿Cuánto más ahora, hermanos, cuando estamos buscándole, cuando tratamos de agradar su corazón, recibiremos esa gracia si creemos en Él? La gracia que se va a dar cuando Jesucristo se manifieste. Porque si fuese de nuestra fuerza o de nuestra benevolencia, de nuestra bondad, no sería gracia, no sería dado de Él, sino que nosotros estaríamos dando para salvarnos. La cosa es que nosotros no podríamos llenar ese requisito, sino que dice que nos mantengamos firmes en la gracia. La gracia no es que se nos da la libertad de hacer lo que nosotros queremos y ser perdonados, sino que ya se nos dejó hacer lo que nosotros queríamos. Ya se nos dejó hacer, ya se nos dejó pecar antes. El Señor pasó por alto todos esos años y aún así somos salvos. Esa es la gracia. Esa es la gracia que el Señor nos da por su perdón, por medio del arrepentimiento. Que lo que hacíamos antes ya no lo hacemos. Pues tenemos esa esperanza, que esa misma gracia, la cual nos alcanzó un día, nos mantenga hasta el momento que lo veamos a Él. Y para terminar quisiera leer Tito. Tito 3, del 6 a 8. Tito 3 de 6 a 8. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mire qué lindo este pasaje, hermano. Mire qué glorioso lo que dice acá. Dice, el cual en nosotros derramó
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿qué significa justificados? Que ahora ya podemos ser justos, pero no por Él, no por nosotros, sino que por medio de Jesucristo. Dice, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una esperanza para nosotros, una esperanza de una vida eterna, una esperanza de Dios para usted y para mí. De que todo lo que pasamos, ya vimos las tribulaciones, ya vimos el plan de Dios, que todo esto se va a acabar y hay una vida eterna para usted y para mí, por medio de su gracia. ¿Y qué más dice acá? Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Firmeza de la cual no podemos movernos, de la cual tenemos que estar firmes, insistiendo. E imagino que por eso el Señor lo deja tantas veces en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, de que agarremos esa esperanza, de que estemos seguros con firmeza de esa esperanza que dice en esta palabra fiel, que es la Biblia. Pero aún más dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea que la gracia se dio, como le digo, no para dejarnos hacer lo que quisiéramos y luego ser perdonados, sino que ya fuimos perdonados, y por eso los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios quiere que tengamos una esperanza. Dios quiere que tú tengas una esperanza, de que tú te levantes en la mañana y tengas una esperanza, de que en el día más oscuro tú tengas una esperanza, de en el día del dolor, de tristeza, de felicidad, de gozo, de abundancia, esa esperanza no cambia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que nosotros como su pueblo, como su iglesia, como su amada, vivamos esta vida llenos de gozo, llenos de libertad, llenos de bendición. Que veamos venir el futuro con una sonrisa, porque sabemos qué ha de pasar con aquellos que aman a Dios. No por nuestra inteligencia, no por nuestra habilidad, ni siquiera por tus posesiones que el Señor te da, pero porque Él ha sido bueno y Él será bueno. Nosotros somos los que estamos necesitados en aprender a confiar, a aprender a rendirnos delante de Él, a tener toda nuestra esperanza en ese Dios tan maravilloso que por su gracia nos llamó. Por eso, hermano, nadie puede decir que el Señor no tiene bien para él. Nadie. Si aquí está escrito que Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirte. Solo es que tú abras tu corazón y dejes ser bendecido, porque es tu opción también. Es tu opción. Porque como le decía antes, si nosotros siendo enemigos de Él antes en nuestros pecados, Él nos llamó por su gracia, cuanto más ahora si le pedimos con un corazón humilde que Él nos ayude a confiar en Él con todo nuestro corazón, y que si somos faltos de alguna cosa, Él nos pueda dar ese regalo por su gracia de poder confiar en Él, de poder tener toda nuestra esperanza en Él durante toda nuestra vida, durante cualquier situación. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermanos, el Señor los bendiga. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es el Señor, hermano. Que le pidamos al Señor que esta palabra dé su fruto en su tiempo, ¿verdad? Pedir al Señor que Él nos ayude a confiar en Él, que Él nos ayude a poder verdaderamente vivir en esa esperanza,
como hijos e hijas de Dios que hemos escuchado esta palabra, que hemos creído, que hemos tenido esto cerca de nuestro corazón, ¿verdad? Y como dice ese pasaje que leíamos, que si alguno es falto de sabiduría, si alguno es falto de eso, si alguno es falto de fe, de confianza para con el Señor, que le podamos pedir al Señor que nos dé esa gracia, ese don de poder confiarle en Él, para que cuando el día malo venga podamos ver la bendición. Amén. Padre bendito, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que tú derramas en este lugar, Señor. Gracias por tu misericordia, amado Dios, que tú tuviste, Señor, con cada uno de nosotros, Padre, en nuestras vidas, en el pasado, pero también hoy, Señor, porque tú nos traes, amado Dios, a este lugar. Tú nos traes a escuchar tu palabra. Tú nos traes, Padre, porque tú quisiste que nosotros tuviéramos parte en esta bendición, Señor. El saber, Señor, el recordar a nuestra alma que hay una esperanza para nuestras vidas. Hay una esperanza de la cual tú prometiste, Señor. Y si tú hablaste, Padre, nosotros debemos confiar en ti. Debemos confiar, Señor, en ese plan perfecto, el cual tú nos llevarás, Señor, si nosotros aprendemos a confiar en tu gracia, a poner nuestra esperanza, Señor, en aquel que nos llamó, en aquel que un día nos vio, en aquel que un día te llamó por tu nombre y te dijo, ven y sígueme. Y tú escuchaste esa voz, tú tomaste esa decisión, Señor. Y por eso te damos gracias, Padre, porque sabemos que no es por nosotros. Nosotros no podríamos dar la talla, no podríamos llegar, Señor, a dar lo que tú buscas, Padre. Pero por tu Espíritu Santo, Señor, tú nos elevas, Padre. Y aun si afuera, Padre, por pruebas, Señor, por tribulaciones, amado Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos en esos momentos delicados, Padre, a poder estar firmes, Señor, a poder saber, conocer tu voluntad en ese momento, Padre Celestial, a no dejar la fe, Padre, sino aferrarnos cada día más, a pelear la buena batalla, amado Dios, porque sabemos que hay una recompensa, hay algo especial que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, y sabemos que muchas veces somos débiles, muchas veces somos muy fáciles, Señor, de dejar la esperanza, pero hoy venimos clamándote a ti, Señor, sabiendo lo que dice tu palabra, Padre, que si alguien está falto, Señor, tú lo ayudarás, Padre. Y hoy te pedimos con toda fe, Señor, creyendo que tú tienes misericordia de nosotros, pidiéndote, Padre, que tú derrames de tu gracia sobre este lugar, derrames de tu gracia sobre tus hijos, Señor, que derrames sobre ellos, Señor, lo que están necesitados, Padre. Si es fe, Señor, si es esperanza, Padre, si es renuevo, Señor, fuerzas nuevas, amado Dios, que sean algo nuevo para sus vidas, amado Dios, para cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que el día vendrá en el cual veremos tu recompensa, en el cual veremos, Señor, el fruto, Padre, pero nosotros queremos dar un fruto agradable a ti, Señor. Queremos que tú vengas y tú te deleites en medio de tu huerto, Señor, en los frutos que por medio de tu Espíritu, Señor, podemos dar. Hoy, Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas, delante de ti nuestros caminos, Señor. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo, Señor, confiando que tu palabra no llegará, no regresará vacía, Padre, sino que tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios, que tú obres conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Hoy ponemos nuestro corazón dispuesto, Señor, a de que tú obres, Padre Celestial, conforme a tu bendita voluntad, Señor. Solo te pedimos que tengas misericordia, que tú nos ayudes en nuestra debilidad, Padre, y que podamos llegar a ser aquellos hijos e hijas entendidos, Señor, que te agraden a ti, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque nos recuerdas una vez más a la esperanza de la cual tú nos has llamado,
la esperanza que hay para tu pueblo, la esperanza que hay para nuestros hogares, para nuestras vidas, Señor. Hoy tomamos esa esperanza, hoy tomamos, Señor, rogando a tu Espíritu Santo que seas tú grabándola en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras manos, Señor, para que nuestro caminar sea conforme a tu promesa, Señor, que un día tú has de venir, Padre, que un día tú te has de mostrar, y ese día, Padre Celestial, queremos estar, Señor, preparados, dispuestos para ti, Señor Jesús. Ayúdanos en cada día, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Y te ruego, Padre Celestial, que tú bendigas a esta congregación, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre. Dale tú de tu abundancia, Señor. Dale de tu renuevo, Padre, en sus vidas, Señor, en su trabajo, en sus mentes, en su corazón, Señor. Sé tú proveyendo, sé tú instruyendo, sé tú revelándote, Padre Celestial, cada día más. Ese es el anhelo más grande de nuestro corazón, Señor, el conocerte a ti, Padre Celestial. Y te damos gracias porque tú nos pones en ese camino, Señor, en el camino de tu voluntad, amado Dios. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros, Señor, a sus familias, Padre, a la familia pastoral, Señor, a nuestro pastor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver cada día más tu gloria, tu mano, Padre Celestial, y que pueda estar de regreso, Señor, para glorificar tu nombre en este lugar. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos en Edmonton, en Calgary, Señor, y donde quiera que se predique tu nombre, Padre Celestial. Aquellos valientes, Señor, que han dispuesto su corazón, Padre, aún a pagar precios altos, Señor, por agradar tu corazón. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, amado Dios, que te quedes con nosotros, Señor, en esta semana, Padre Celestial. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de la tentación, Padre. Y que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas en cada momento, aún en nuestro dormir, Señor, aún en nuestro vivir, en nuestro caminar, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, amado Jesús, y te glorificamos solamente a ti, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, bendito Dios. Te damos gracias, te alabamos, Señor, te adoramos, te amamos, te glorificamos. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Nos juntamos nuevamente el martes para servicio de oración, el viernes a las 7:30 y el domingo a las 11:30 de la mañana. Amén. Primero Dios, el pastor ya está de regreso y vamos a estar nuevamente aquí en la casa del Señor. Amén. Señor les bendiga.